Buenos días a todos, hermanos, invitados, amigos. Como siempre, es una gran bendición que el Señor nos permite un día más poder reunirnos en su día, alrededor de su palabra, buscando de su voz, buscando aliento para nuestras vidas, buscando que sea Él primeramente tratando con nuestros corazones. Vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio de Lucas, así que les ruego me acompañen en la lectura a Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Oremos. Padre, gracias Señor damos porque nos concedes la locura de la predicación. A los ojos de muchos, Señor, menospreciada, pero nosotros, Señor, reconocemos que es a través de ella que traes salvación, vida eterna, perdón de pecados, arrepentimiento, Señor, y es a través de la predicación que tratas nuestro corazón. Rogamos en esta mañana que seas tú hablándonos, Señor, que seas guiando esta predicación, esta enseñanza, y que por tu Espíritu capacites tanto a quien oye como a quien habla, Señor, para que en medio de este momento te demos la gloria, Señor, que tu nombre sea glorificado, que nosotros seamos humillados, Señor, y reconozcamos que te necesitamos, Señor, a cada instante. Bendice a tu iglesia, Señor, en medio de nosotros y permite que tu palabra no quede en nosotros vacía, Señor. Lo suplicamos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, amigos y hermanos, tenemos acá un pasaje que nos muestra dos eventos trágicos que habían ocurrido recientemente en ese momento. Habían personas, obviamente exaltadas, y hablando acerca de estas tragedias o de estas catástrofes. Se acercaron al Señor, estaban conmocionadas, se acercaron a Él a comentarle lo que había sucedido, pero como siempre el Señor lo que hizo fue usar esto para trabajar el corazón de las personas. Vemos allí gente conmocionada y gente que como producto de lo que había sucedido está hablando de ello. Es decir, estos eventos están en boca de estas personas. Situaciones similares ocurren todo el tiempo a nuestro alrededor. No solo eventos trágicos, sino también muchas personas que constantemente están hablando de ello. Y además nuestra época se caracteriza por la rapidez con la que nos enteramos de las cosas, ¿cierto? Gracias al auge del Internet, a las redes sociales y a toda esta conectividad, permanecemos al tanto de lo que sucede. Ahora, no solo a nuestro alrededor, no solo en Ibagué, en nuestro país, sino que podemos estar al tanto y recibir noticias de eventos trágicos en todo el mundo. Nos enteramos pronto de atentados aquí en Colombia,
accidentes de carretera en un sitio o en otro, incluso de tornados, huracanes en Estados Unidos, México, suicidios recientes, etcétera, asesinatos aquí o allá, robos, violaciones, guerras, aparición de nuevas enfermedades, etcétera. Somos una sociedad sobreexpuesta a todo tipo de imágenes y de noticias de lo que pasa a nuestro alrededor. Ya no necesitamos que alguien nos cuente porque casi que al instante en una notificación tenemos todo lo que está pasando en el mundo. Esto también ha causado que hayan muchas personas ahora sin asombro y poco conmocionadas por lo que ocurre alrededor. Otras angustiadas, aterradas. Algunos diciendo bien merecido se lo tienen, otros preguntándose por qué pasan estas cosas. ¿Por qué a las personas buenas les sucede esto? Preguntan algunos. Bueno, en este pasaje, hermanos y amigos, tenemos una situación similar. No llena de imágenes, de noticias, de notificaciones, de Twitter o de diferentes cosas, pero sí algunas noticias de eventos traumáticos que han causado revuelo y que han generado diversos tipos de reacciones. La diferencia, como ya indicamos, es que a través de esta historia, el Señor nos va a enseñar algo muy importante para nuestras vidas. Así que en esta mañana quiero que veamos lo que Jesús nos enseña acerca de las catástrofes. Ese será nuestro objetivo en esta mañana. Lo que el Señor Jesús nos enseña acerca de las catástrofes. Primero, las catástrofes no son evidencia de que alguien sea más pecador que otro. Volvemos al pasaje, Lucas 13:1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Había allí con el Señor Jesús algunas personas. El pasaje indica que en este mismo tiempo. No es totalmente claro si en este mismo tiempo en que él estaba hablando en el pasaje anterior, en donde justamente estaba hablando de que tenemos que arreglarnos con las personas antes de que nos entreguen al magistrado. No sabemos si fue ahí como una interrupción a su conversación o si, como otros comentaristas afirman, se refiere más bien que en este tiempo en que él estaba caminando hacia Jerusalén ocurrió este episodio. Lo cierto es que hay unas personas que le cuentan acerca de lo que había sucedido y le cuentan detalles al respecto. No sabemos mucho de la situación específica, pero sí sabemos que Pilato mezcló la sangre de unos galileos con el sacrificio de ellos. No debemos entender acá, como algunos tal vez han pensado, que estas personas fueron sacrificadas como los animales de los sacrificios del Antiguo Testamento. No debemos pensar esto. Debemos más bien entender que Pilato asesinó o mandó asesinar a estas personas cuando se encontraban en el sitio del sacrificio y su sangre se mezcló con la de los animales sacrificados. Esto de por sí era algo terrible para ellos. Era un sacrilegio totalmente. El momento de los sacrificios era muy importante y muy santo para ellos. No solo por los asesinatos, esto es una tragedia terrible, sino que además se había interrumpido la adoración a Dios. Se habían interrumpido sus ritos y su ofrenda de sacrificio había sido arruinada, había sido pisoteada por hombres además impíos, seguramente ni siquiera judíos,
Entonces, estos hombres habían profanado el lugar de adoración. Con esto quiero que entendamos que era para ellos, en su contexto, una situación terrible. Era un contexto bastante trágico, era una catástrofe. Se cree que estos en específico fueron asesinatos políticos por parte de los soldados de Pilato para evitar rebeliones judías en contra del Imperio Romano. Es lo que varios comentaristas concuerdan al respecto. Ahora, este era un evento reciente y todo el mundo sabía de él y todo el mundo estaba hablando de esto y era tan escandaloso y tan trágico, ¿cierto? Por el horror y el impacto que causó, pues estaba en boca de todos. Y por esto entonces estas personas se acercan al Señor con este contexto en mente. Ahora, no sabemos específicamente cuál era el propósito de aquellos que se acercaron al Señor. No sabemos si querían indagar del Señor algo o si buscaban una opinión acerca de Pilato, como, Señor, ¿tú qué crees acerca de este gobernador romano o algo así? O simplemente, como el asunto estaba tan fresco en boca de todo el mundo, pues querían contarle esto. Pero lo que sí sabemos acerca del contexto de estas personas y de acuerdo al resto de la Biblia es que el pensamiento de ellos y aún de muchos es que a las personas buenas les pasan cosas buenas y a las personas malas les pasan cosas malas. Es decir, que si a alguien le pasa algo malo, una catástrofe, un evento desafortunado, una muerte trágica, una muerte repentina, entonces muchos piensan, esto debe ser por un terrible pecado que esta persona ha cometido. Podemos ver algo de esto en la Escritura, ¿sí? Como de esta noción que tenían ellos y otras culturas. Podemos ir, por ejemplo, a Juan, capítulo 9, versículo 2. Juan, capítulo 9, versículo 2. Dice el pasaje, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Notan la pregunta? ¿Notan lo que hay detrás de la pregunta? Una persona nace ciega, entonces, ¿cuál es la conclusión de ellos? Alguien tuvo que haber pecado. Si él está recién nacido, pues no pudo ser él. Entonces, tienen que ser sus padres. ¿Quién pecó? ¿Sí? Algunos dirían así, otros dirían, no, él pecó desde su nacimiento. Bueno, no lo sabemos. ¿Qué les quiero mostrar? Les quiero mostrar esta concepción que tenían ellos y aún que tienen muchos, de que a las personas buenas les pasan cosas buenas y a las malas cosas malas. Tenemos otro ejemplo en Hechos 28:4. Vamos allí. Hechos 28:4. Este pasaje se desarrolla en el contexto del naufragio de Pablo, cuando en la nave que iba con soldados romanos y otros presos naufragó y ellos tuvieron que pues botarse al mar. Llegaron a una isla. Entonces, luego de ello, una víbora mordió a Pablo. Entonces, ahí va nuestro pasaje, Hechos 28:4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. ¿Notan la concepción? No fue como salvó su vida después del naufragio, sino ahora salvó la vida y una víbora lo va a matar. Tiene que tener un pecado terrible. Y esa es la concepción
que tienen muchas personas actualmente, y esa era la concepción que en el trasfondo traían estas personas que se acercaron al Señor. ¿Por qué sabemos que es esta concepción? Por lo que les dice el Señor, por lo que les pregunta. El Señor no les responde directamente a los que le cuentan de estas cosas. No les dice, sí, yo he escuchado acerca de esto, o terrible esta tragedia. ¿Cómo fueron capaces de profanar el sacrificio de esta manera? Así no les responde el Señor, sino que al contrario, les hace una pregunta que justamente nos deja ver que ellos tenían esto en mente. El Señor les pregunta, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Piensan que esta tragedia, estos que murieron, sufrieron esto porque eran más pecadores? ¿Los peores de toda su región, es decir, de Galilea? ¿Piensan esto? Como entendemos, es más bien una pregunta retórica, ¿sí? Ellos pensaban esto. Al ver la pregunta del Señor, estamos seguros que esta era la concepción de ellos. Murieron trágicamente en un evento desastroso, en un evento terrible. Toda muerte es terrible, pero en este contexto particular es una catástrofe. Entonces, lo que ellos dicen es, debían ser unos pecadores terribles. Pero el Señor dice, no fue por esto. ¿Fue porque eran los peores pecadores? No, estas cosas no les pasaron por ser más pecadores. De hecho, el Señor mismo viene y les pone otro ejemplo, otra catástrofe, ¿cierto? Él mismo les dice, o aquellos 18, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Misma pregunta. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? El mismo Señor les pone el ejemplo de otra situación. ¿Por qué pasó esto? Bueno, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no fue porque fueran más culpables que todos los demás en Jerusalén. No sabemos si de pronto ellos tenían en mente que los de la región de Galilea eran más malos o más pecadores que los de Jerusalén. Pero si es así, el Señor al traer este ejemplo les está diciendo, no, la tragedia no ocurrió por esto. No es que los galileos entonces murieron porque eran los peores de su región, ni tampoco los de Jerusalén. No tiene que ver con esto, esta no es la razón. Quiero citarles acá una porción del comentario de Matthew Henry que dice, debemos observar esta regla. No podemos juzgar los pecados de los hombres por los sufrimientos que padecen en este mundo, pues muchos son arrojados al horno como el oro para ser purificados, y no como la escoria y la paja para ser consumidos. Por lo tanto, no debemos ser severos en nuestras críticas hacia aquellos que sufren más que sus vecinos, como por ejemplo lo fueron los amigos de Job al juzgarlo para no condenar a la generación de los justos. Esta concepción que ellos tenían los llevaba a juzgar mal. El Señor nos enseña que no debemos juzgar según las apariencias, sino con justo juicio. Aquí, ¿qué sabemos? Que no podemos juzgar por un evento trágico o por alguna situación que le ocurra a una persona. No podemos decir que si a alguien le pasa algo malo, que si le muere un familiar de una manera trágica, que si hay un suicidio o alguna situación terrible, entonces es porque esas personas están pagando por un pecado terrible. Esto no es así. No tenemos conocimiento realmente a la luz de esto para afirmar o para señalar a una persona. De la misma manera, nosotros en medio de la iglesia
No podemos juzgar o señalar a los hermanos acusándolos de pecado a la luz de los sufrimientos por los que pasan. Las providencias que se sufren no necesariamente son una indicación de que alguien tiene un gran pecado y experimenta un juicio por este. Ejemplo clarísimo, Job. Job dice Dios mismo que era justo. Se lo dice a los de su reino, incluso a Satanás. Le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, que es justo. Pero entonces después le ocurren todas estas tragedias y esta catástrofe. No podemos ser como los amigos de Job, que se acercaron a él, pero en vez de alentarlo con sus palabras, lo que hacían era decirle, usted está sufriendo esto porque tiene un pecado oculto. No podemos ser así como ellos. Es cierto que Dios ejerce sus juicios sobre algunas personas en particular, en algunos momentos, porque Él es todopoderoso y porque es Él realmente quien puede juzgar estas cosas. Por ejemplo, como Herodes. Herodes, ustedes saben lo que nos narra Hechos, sucedió lo siguiente. El pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Ahí hay un ejemplo en que Dios ejecuta sus juicios de forma inmediata, pero esto no significa ni es evidencia de que Herodes fuera el peor de los pecadores, porque el Señor ha permitido también que otros pecadores vivan y vivan vidas plácidas y lleguen a la muerte en buena vejez. Tanto que hay un salmo acerca de un salmista que ve a los pecadores y dicen, ¿cómo es posible? Se les saltan los ojos de gordura y yo estoy experimentando estas cosas. Lo que pasa aquí es que las providencias no son una evidencia de que alguien es más pecador o menos pecador. En la actualidad, como también dijimos, muchas personas piensan que solo le ocurren cosas malas a los malos, o que si soy bueno, me tienen que pasar cosas buenas. Pero esto no tiene base bíblica. Al contrario, a los creyentes, el Señor nos dice, a través de lo que enseñaba Pablo en las iglesias, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchos creyentes verdaderos, importantes en la historia de la iglesia, murieron muertes terribles, quemados, asesinados, ¿sí? Incluso por leones, etcétera. Son cosas que no nos dan para juzgar si alguien es más pecador o no. Así que, ¿cuál es el problema en este asunto, en esta concepción? El problema es que cuando asumimos que estas cosas pasan porque hay unos más malos que otros, nos engañamos, porque todos somos pecadores. Cuando pensamos esto, como que de alguna manera lo que pensaba el fariseo que oraba consigo mismo está en nuestra mente. Como que quisiéramos pararnos y decir, Dios, te doy gracias porque no soy como todos estos, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. Parece que tuviéramos esa concepción en mente, así que el problema real es asumir que somos buenos. El problema está en creernos más que los demás. El problema es asumir que yo merezco que me pasen cosas buenas, pero si a alguien le pasa algo malo, ese lo merece, porque quién sabe, solo Dios sabe lo que tiene allá en su corazón y en su vida. El problema está en asumir que yo merezco el cielo, pero muchas veces no quiero nada que ver con Dios, ni con su palabra, ni mucho menos con lo que Él manda.
la pregunta real a esta cuestión de las tragedias no sería, ¿por qué pasan las catástrofes? La pregunta real sería, ¿y por qué no pasa más bien que una catástrofe nos mate a todos, nos arrase a todos? La pregunta no debería ser, ¿por qué a mí? Asumiendo que yo soy bueno. La pregunta debería ser más bien, ¿y por qué no me ha pasado a mí algo malo? ¿Por qué aún estamos vivos? ¿Y por qué aún el pecador que está por allí robando, asesinando, o aún nosotros cuando pecamos, Dios mismo es quien sostiene la respiración en nosotros en ese mismo momento en que pecamos? La Biblia nos dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es por la misericordia de Dios que nosotros no hemos sido consumidos. Es porque se renuevan todas las mañanas. Porque aunque merecemos morir o ser objetos del juicio divino inmediatamente al pecar, el Señor sigue sosteniendo nuestras vidas. No debemos razonar diciendo, debo estar vivo porque soy mejor que este o que aquel. No debo razonar que si me pasa hoy algo bueno, es porque he sido bueno y Dios permite que las cosas vayan bien. No, no estamos vivos porque merezcamos estar vivos. Lo estamos porque Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia de los buenos y de los malos y hace salir su sol sobre buenos y malos. Así que, ¿qué nos enseña el Señor Jesús de las catástrofes acá? Nos enseña que estas no sirven definitivamente para saber si alguien es bueno o malo, o para señalar a alguien de que es más malo que otro. Las catástrofes más bien deben servir para que meditemos en que lo que sea que estemos pasando, el Señor ha tenido y sigue teniendo misericordia de nosotros y que podamos alabarle y glorificarle por esa misericordia. Segundo, la peor de las catástrofes es no arrepentirse. Dijimos que el Señor nos va a enseñar acerca de las catástrofes. Dijimos que las catástrofes no son evidencia de que alguien sea más pecador que otro, pero en segundo lugar, la peor de las catástrofes, la más terrible es no arrepentirse. Y si lo notan, el Señor ahí en 2 ocasiones repitió lo siguiente. Os digo a la pregunta de ellos, ¿no? ¿Piensan que porque les pasó esto y aquello, entonces eran más pecadores que todos los de su región? Les dice el Señor, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo que el Señor nos está mostrando aquí es que lo peor que nos puede pasar no es tener una muerte trágica. No es tener una muerte de la que no pudimos hacer nada. Nunca podemos hacer nada, ¿no? Pero como que uno piensa, ¿sí? Si algo está pasando, entonces pudiéramos, no sé, hacer esto, lo otro, acudir. Hay situaciones como, por ejemplo, la tragedia de la mula sin frenos en el peaje. ¿Qué puede hacer alguien ahí? ¿Puede hacer algo? ¿Fue una tragedia? Sí. ¿Fue porque eran más pecadores que todos los demás que pasaban por ahí? No. Pero el punto es que si ellos no se habían arrepentido, esa sí es la tragedia más grande, la absoluta tragedia, pudiéramos decirlo así. No es una tragedia, no es tan grande tragedia que asesinen a alguien en circunstancias escandalosas o como los galileos, o que se nos caiga una torre encima
sino que debemos entender que la peor de las catástrofes, según lo que dice aquí el Señor, es no arrepentirse. Es morir sin arrepentimiento, porque como dice Él, si no nos arrepentimos, pereceremos. Es algo sencillo de entender para nuestra mente, ¿cierto? Causa-efecto. Usted no se arrepiente, perecerá. Punto. Indefectiblemente. Y acá en este pasaje no tenemos mayor explicación de esto. El Señor solo dice, 2 veces lo dice, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero si miramos esta palabra un poco más a profundidad en su idioma original, entendemos que perecer significa ser destruido, literalmente, destruido. Tiene varios usos diversos en los diferentes contextos de la Biblia, pero acá nos está hablando de la muerte. No cualquier muerte, claro está hablando de la muerte eterna. Esto también lo podemos notar en un pasaje que hace un uso similar de esta palabra del original, aunque no la traduce como perecer. Vamos allí a Mateo capítulo 10, verso 28. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Habíamos predicado anteriormente el pasaje paralelo a este en Lucas. Pero ¿qué nos muestra acerca de la palabra perecer? Justamente nos muestra un contexto de muerte irremediable. Claro, la muerte, ustedes dirían, es irremediable, sí, pero la muerte segunda o la muerte eterna es peor. Es la peor de las catástrofes. Acá se traduce la misma palabra que leímos antes de como perecer, aquí se traduce destruir. ¿Qué es esto? Que el Señor nos está diciendo que si alguien no se arrepiente, será destruido. Será destruida su alma y su cuerpo en el infierno. Esta sí es una catástrofe terrible. Es la peor porque no tiene solución alguna. Usted dirá, pero la muerte tampoco, cierto. Pero si alguien muere con Cristo, en Cristo, sabemos que hay esperanza de gloria eterna. Pero esta muerte, esta catástrofe es absolutamente irremediable. El alma y el cuerpo de una persona será destruida en el infierno eternamente. Vemos también que el Señor agrega la expresión igualmente. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, que sin arrepentimiento, todos seremos destruidos eternamente, sin importar si tenemos una muerte trágica o no. Que es que aquella persona murió plácidamente mientras dormía, se acostó tranquilo y al otro día ya no estaba. Yo quiero una muerte así, dicen algunos. No, yo quiero una muerte con Cristo. Si me lleva estando dormido o no, lo que importa es morir con Cristo. Igualmente, todos perecerán si no se arrepienten, sin importar si les cae una torre encima, sin importar si son asesinados de manera trágica, sin importar si el Señor permite que se contagien de este nuevo virus que anda rondando en las noticias. ¿Qué es lo que pasa? Que si no nos arrepentimos, todos pereceremos
igualmente. Si no acudimos al arrepentimiento que nos llama Cristo, todos pereceremos de la misma manera. Esto que el Señor les decía para ellos era terriblemente difícil de aceptar como judíos. ¿Arrepentirse? ¿Nosotros, dirían ellos? Nosotros, pero somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Tenemos la adoración verdadera, los ritos, los sacrificios, de acuerdo a lo que nos mandó con Moisés. ¿De qué debemos arrepentirnos? Ellos tenían un orgullo nacionalista, pero no se daban cuenta que aunque continuaran con sus sacrificios, el punto no era hacerlo de forma externa, como el Señor mismo les reprocha en los profetas. Isaías 29:13, se los leo. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que les ha sido enseñado. El orgullo que ellos tenían era más bien mandamientos mal interpretados por fariseos y ancianos y demás que se les había enseñado, pero ellos no estaban realmente temiendo a Dios ni haciendo en su corazón lo que debían hacer. Vemos también acá el fuerte énfasis que hace el Señor Jesús en la necesidad de arrepentirnos. Lo insisto, lo repite 2 veces. La Biblia no tiene resaltador, ¿sí? Algo como subrayar una idea que quiere poner de relieve. La Biblia repite, y el Señor repite esto 2 veces, es decir, el arrepentimiento es absolutamente necesario para no perecer. Si usted de alguna manera piensa como los judíos, ¿arrepentirme? ¿Yo? ¿De qué? ¿De qué debo arrepentirme? Ha escuchado a muchas personas, ¿cierto? Que dicen, yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Lo único que de vez en cuando hago es tomarme unas cervecitas mientras veo el partido. Pero yo no necesito de qué arrepentirme, yo no tengo de qué arrepentirme. El problema acá no es que usted intente hacer cosas buenas. El problema es si estas cosas que usted hace, las hace para darle la gloria a Dios o si las hace por usted, porque lo vean como algo bueno. Esto tiene que ver si lo que usted cree que hace bueno, lo hace en obediencia a Dios, a sus mandatos, con la motivación correcta y las acciones correctas, tanto externas como internas. Realmente sabemos que no podemos cumplir la ley. No la podemos cumplir. Si externamente no podemos, internamente menos. La Biblia nos muestra que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como saben. Y esto nos muestra que el problema real es que nosotros somos pecadores. Por eso mismo el Señor está resaltando la necesidad del arrepentimiento. Esto nos enseña que todos hemos hecho algo terrible, que es despreciar o desobedecer a Dios o no glorificarle. Y no solo eso, sino que es al Dios que nos creó y que sostiene nuestra respiración en todo momento. Así que a la luz de esto, la pregunta no sería, cuando las personas observan estas tragedias, no sería, ¿qué clase de Dios permite que pasen estas cosas? Que hayan desastres, asesinatos, enfermedades, hambre, etc. Esa no sería la pregunta. La pregunta es, ¿qué clase de Dios más bien permite que aún sigamos vivos?
Aun cuando le hemos ofendido, aun cuando muchos han levantado su puño en contra de Él, renegando o maldiciendo contra Él, aun cuando no nos han importado muchas veces sus mandatos, aun cuando hacemos todo lo posible por alejarnos de Él. Piénselo. A usted le hablan de Dios muchas veces y como que, qué bueno conocerte. Pero realmente este Dios del que estamos hablando es uno que soporta la maldad de las personas, un Dios bueno con una misericordia infinita, que no nos bendice porque hayamos hecho algo bueno, no nos bendice porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno, porque Él es misericordioso y bondadoso. Veamos un pasaje en 2 de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, notan la palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor prometió que vendría por segunda vez y vendría también a juzgar a todos aquellos que no se arrepientan. No piense usted que esta promesa el Señor la ha invalidado o que se le olvidó. No la tenga por tardanza, sino entienda más bien que el Señor es paciente. Está mostrando su misericordia. Está soportando la maldad de todo el mundo, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ellos o que todos seamos destruidos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero al final, si alguien no se arrepiente, pues ese, enseña el Señor, perecerá. El Señor, si lo notaron, no contestó exactamente la pregunta que estas personas tenían en mente. Ellos querían saber por qué le pasan cosas malas a la gente buena, pero el Señor les hace ver acá que el punto es que no hay gente buena. Hay más bien un Dios bueno, paciente. El hecho de que tú y yo sigamos vivos y de que no haya caído ninguna tragedia sobre nosotros, no implica que nosotros seamos mejores. Implica que Dios está teniendo paciencia de ti y de mí. Está esperando a que, oyendo su palabra, te arrepientas. Está esperando que aceptes que necesitas a Cristo y que vengas a Él y que creas en Cristo y que te humilles a Él. En otras palabras, vamos a morir. No sabemos cuándo o cómo. No sabemos si será trágico o no. No sabemos si será de cáncer, en una enfermedad larga, que ya como que las personas quisieran morirse pronto, o si será una muerte súbita. No lo sabemos. No sabemos si será un asesinato terrible o una torre encima, pero lo que sí sabemos es que debemos estar preparados para cuando esto ocurra. Muchas tragedias son evitables en cierta medida. La peor de las tragedias es evitable si nosotros nos arrepentimos. Así que debiéramos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a arrepentirnos verdaderamente y seguir a Cristo para evitar la peor de todas las catástrofes? Si es así, el llamado es: reconcíliese con Dios. Si no ha venido a Cristo y piensa aún que es bueno y por lo tanto que no perecerá, reconozca hoy, a la luz de esto, que no es bueno. No se engañe, no es bueno según los estándares de Dios. No hay ni uno solo bueno en la tierra. Sepa que si no se arrepiente, perecerá. Así que
arrepiéntase. Si usted siente la carga de sus pecados sobre su espalda, siente angustia porque se reconoce pecador, pero como que hay algo que no lo deja venir, suelte ese algo. Venga a Cristo, arrepiéntase, crea en Él y sígale. Entrégale a Él esa carga que tiene. Pídale perdón y realmente Él es el que será la solución para nuestras vidas. Diariamente siga sus pasos. Eso es lo que tiene que hacer. Como creyentes, hermanos, debemos también recordar lo fundamental del arrepentimiento. Debemos recordar que fuimos llamados para andar en arrepentimiento constante. Si usted recuerda la primera vez en que se arrepintió, que bueno, gloria a Dios, pero recuerde también que como creyente debe vivir una vida constante de arrepentimiento. El arrepentimiento hace parte de todo su proceso y peregrinaje aquí en la tierra. Al contrario, si usted no se arrepiente de día en día, si usted se enfría, si usted no vive una vida de arrepentimiento, ¿qué le hace pensar que realmente hubo un arrepentimiento real al principio? No estamos diciendo que la salvación sea por obras, no me malentienda, pero la evidencia real de que tiene una vida con Cristo, en gran parte está en que usted tenga un arrepentimiento diario en su vida. La evidencia está en que tan pronto cuando usted peca, vaya y corra a los pies de su Señor, reconociendo su maldad y reconociendo que si Él no le hubiese concedido este arrepentimiento, ciertamente usted perecería. Oremos. Padre, damos muchas gracias, Señor, porque nos concedes tu palabra. Gracias por la sabiduría de Cristo. Gracias porque también nos haces ver, Señor, que tú estás por encima de todos, que obras conforme a tu voluntad, que haces lo que quieres, Señor, en el cielo, en la tierra, en los astros, en todas tus criaturas, Señor, y no hay quien levante su mano y te diga, ¿qué haces, Señor? Tú, Padre, eres quien decide cómo moriremos cada uno de nosotros. Pero asimismo, Padre, queremos rogar que obres en nuestro corazón, que obres arrepentimiento en cada uno de aquellos que no han venido a ti y que sigas obrando en nosotros, tus hijos, arrepentimiento diario, Señor. Sabemos que eres tú quien haces la obra en nosotros, Señor. Has comenzado una obra, una buena obra en nuestro corazón. Continúala, perfecciónala, perfecciona nuestro arrepentimiento día a día y que nos humillemos a ti, Señor. Líbranos, Padre, de perecer en el infierno. Libra a nuestros hijos, a nuestros muchachos, Señor, de esta catástrofe terrible, Señor, la peor de todas. Bendice a tus hijos, Señor, a los invitados, a todos nosotros que escuchamos tu palabra, Señor. Rogamos esto por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.